a la nobleza cristiana de la nación alemana. Continuación. No debe ser espíritu bueno el que inventara semejante excepción, dejando el pecado libre e impune. Todos estamos obligados a luchar contra el espíritu malo, sus obras y palabras, y a expulsarlo como podamos. Así nos lo manda Cristo y sus apóstoles. En consecuencia, ¿cómo nos podría ocurrir que quedemos quietos y callemos cuando el Papa y los suyos pronuncian palabras diabólicas o emprenden obras infernales? ¿Deberíamos renunciar acaso, a causa de los hombres, al mandamiento divino y a la verdad que hemos jurado apoyar en el bautismo con cuerpo y vida? Ciertamente seríamos responsables de todas las almas de que de este modo quedasen abandonadas y fuesen seducidas. Por ello, el mismo príncipe de los diablos debe haber dicho lo que figura en el derecho canónico. Si el Papa fuese tan perniciosamente malo que llevara las almas en masa al diablo, no podría, sin embargo, ser destituido. Sobre este maldito y diabólico fundamento se apoyan en Roma, opinando que es mejor que todo el mundo se vaya al diablo que oponerse a su villanía. Si fuera suficiente que uno fuese superior al otro para quedar impune, ningún cristiano podría castigar al otro, puesto que Cristo manda que cada cual se tenga por el menor e ínfimo. Donde hay pecado, ya no queda evasiva frente al castigo, como escribe San Gregorio, que si bien todos somos iguales, la culpa sujeta uno al otro. Ahora vemos cómo tratan a la cristiandad. Se arrogan la impunidad sin prueba bíblica alguna, por propia osadía, mientras Dios y los apóstoles los han sujetado a la espada secular. Existe el peligro de que no se trate del juego del anticristo o de su precursor más inmediato. La segunda muralla es aún más débil e inservible. Ellos solos quieren maestros de las Escrituras, aunque durante toda su vida nada aprendan en ellas. Se atribuyen a sí mismos la autoridad y nos hacen creer con palabras desvergonzadas que el Papa no puede errar en la fe, ya sea malo o bueno, para lo cual no pueden aducir ni una letra siquiera. Esta es la causa por la cual en el derecho canónico figuran tantas leyes heréticas y anticristianas y hasta antinaturales. No es menester hablar de eso ahora. Como creen que el Espíritu Santo no los abandona por indoctos y malos que fueren, se atreven a añadir lo que quieren. Así fuese, sí, ¿para qué serían necesarias y útiles las sagradas escrituras? Quemémosla y conformémonos con los indoctos señores de Roma, a los cuales domina el Espíritu Santo, que solo habita en corazones buenos. Si no lo hubiese leído, me habría parecido increíble que el diablo de Roma afirmara tales disparates y consiguiera seguidores. Pero
Con el objeto de no luchar contra ellos con palabras, citaremos las Escrituras. San Pablo dice: si a alguien se le revela algo mejor, aunque esté sentado y escuche al otro en la palabra de Dios, el primero que está hablando callará y cederá. ¿Para qué servirá este mandamiento si solo tuviésemos que creer al que está hablando, que está sentado en primera fila? También dice Cristo que todos los cristianos serán enseñados por Dios. Bien puede suceder que el Papa y los suyos sean malos o no sean verdaderos cristianos, ni estén enseñados por Dios, ni tengan la concesión justa. Por parte, un hombre sencillo puede tener la intelección recta. ¿Por qué no seguirlo? ¿Acaso no erró el Papa con frecuencia? ¿Quién socorrería a la cristiandad cuando el Papa errase si no se creyera más a otro que tuviese a su favor las Escrituras? Por ello es una fábula desaforadamente inventada y no pueden aducir ni siquiera una letra para comprobar que solo el Papa es competente para interpretar las Escrituras o para aprobar su interpretación. Ellos mismos se han atribuido esa facultad, y aunque pretexten que se le ha concedido el poder a San Pedro cuando le fueron dadas las llaves, está manifiesto suficientemente que esas llaves no fueron entregadas solamente a San Pedro, sino a toda la comunidad. Además, las llaves no fueron estatuidas para la doctrina o para el régimen, sino únicamente para ligar o desatar el pecado, y es mera invención si a causa de las llaves se adjudican otras y más amplias atribuciones. Pero cuando Cristo dice a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no falte, no puede referirse al Papa, puesto que la mayor parte de los papas no ha tenido fe, como ellos mismos deben confesar. Además, Cristo tampoco rogó solo por Pedro, sino también por todos los apóstoles y cristianos, como dice Juan: Padre, ruego por los que me diste, no solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. ¿No queda dicho esto con bastante claridad? Piénsalo tú mismo. Ellos tienen que admitir que entre nosotros hay buenos cristianos que poseen la recta fe, el espíritu, el entendimiento, la palabra y el concepto de Cristo. ¿Por qué debemos desechar entonces su palabra y entendimiento y seguir al Papa que no tiene fe ni entendimiento? Esto significa negar toda la fe y la iglesia cristiana. Fuera de eso, no solo el Papa ha de tener razón si está bien el artículo: creo en una santa iglesia cristiana, o deberíamos rezar así: creo en el Papa de Roma, y de esta manera reducir la iglesia cristiana a un solo hombre. Este sería un error verdaderamente diabólico e infernal. Además, todos somos sacerdotes, como se dijo arriba. Todos tenemos el mismo credo, el mismo evangelio y el mismo sacramento. Como todo, no tendremos también poder de notar y juzgar lo que es recto o incorrecto en la fe. ¿Dónde queda la palabra de Pablo? El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y
¿Tenemos el mismo espíritu de fe? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros también como un papa incrédulo lo que es conforme a la fe y lo que es inadecuado? Por todas estas sentencias y muchas otras más, debemos llegar a ser valientes y libres. No debemos dejar atemorizar al espíritu de libertad, como lo llama Pablo, por palabras engañadoras del Papa. Al contrario, hemos de juzgar con desenvoltura cuanto ellos hacen o dejar de hacer, según nuestra comprensión de creyentes en las Escrituras, y obligarlos a seguir la interpretación mejor y no la suya propia. En tiempos pasados, Abraham tuvo que escuchar a Sara, la cual le estaba más estrictamente sujeta que nosotros a nadie en la tierra. También el asno de Balaam fue más inteligente que el profeta mismo. Si Dios habló contra un profeta por medio de un asno, ¿por qué no podría hablar contra el Papa por medio de un hombre bueno? San Pablo reprende lo mismo a San Pedro por estar equivocado. Por ello, le corresponde a todo cristiano preocuparse por la fe, entenderla y defenderla, y condenar todos los errores. La tercera muralla se derrumbará por sí misma cuando caigan las dos primeras, puesto que cuando el Papa obra en contra de las Escrituras estamos obligados a acudir en ayuda de ellas y vituperarlo y a compelerlo de acuerdo con las palabras de Cristo. Si tu hermano pecase contra ti, ve y redargúyelo entre ti y él solo. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por pagano. Aquí se manda a cada miembro preocuparse por el otro. Tanto más debemos colaborar cuando obra mal un miembro que gobierna a la comunidad, el cual por su proceder origina mucho daño y escándalo a los demás. Pero para acusarlo ante la comunidad por fuerza, tengo que reunirla. No tiene tampoco fundamento en las Escrituras la pretensión de que solo el Papa le corresponde convocar o aprobar un concilio, sino únicamente a sus propias leyes, las cuales solo tienen validez en cuanto no perjudiquen a la cristiandad ni a los mandamientos de Dios. Cuando el Papa sea vituperable, tales leyes dejarán de valer, porque es pernicioso para la cristiandad no censurarlo mediante un concilio. Así leemos que no fue San Pedro, sino todos los apóstoles y los ancianos quienes convocaron el concilio de los apóstoles. Si esto le hubiese correspondido solamente a San Pedro, no habría sido un concilio cristiano, sino un conciliábulo herético. Y el celebérrimo concilio de Nicea no lo convocó ni lo confirmó el obispo de Roma, sino el emperador Constantino. Y después de él, muchos otros emperadores hicieron lo mismo. No obstante, fueron concilios muy cristianos. Pero si el Papa solo tuviese la autoridad, todos forzosamente habrían sido heréticos. Además, cuando miro los concilios organizados por el Papa, no encuentro que se haya realizado nada extraordinario. Por esto, cuando la necesidad lo exija y el Papa resulte escandaloso para la cristiandad,
ha de colaborar quien mejor pueda, como miembro fiel de todo el cuerpo, para que se realice un verdadero concilio libre. Nadie puede hacer eso tan bien como la espada secular, sobre todo porque ahora también son cristianos, sacerdotes, eclesiásticos y competentes en todas las cosas. Deben ejercer libremente la función y su obra que tienen de Dios sobre todo el mundo, allí donde sea menester y útil desempeñarlas. No sería una conducta antinatural si en una ciudad se produjese un incendio y todos quedasen inactivos y permitiesen que se siguiera quemando lo que se quiera quemar por la sola razón de no tener la autoridad del burgomaestre, o porque quizás el fuego se hubiese declarado en la casa del mismo. En este caso, ¿no está obligado todo ciudadano a movilizar y a llamar a los demás? Con más razón debe hacerlo en la ciudad espiritual de Cristo, al producirse un incendio de escándalo, ya sea en el régimen del Papa o donde quiera. Otro tanto acontece cuando los enemigos atacan por sorpresa a la ciudad. Ahí merece honra y gratitud el que primero movilice a los demás. ¿Por qué no merecería honra el que denunciara a los enemigos infernales y despertara y llamara a los cristianos? Es charlatanería que ellos se vanaglorien de su autoridad, a la cual uno no debe oponerse. Nadie en la cristiandad tiene autoridad para hacer daño o para prohibir que se impida el perjuicio. No hay poder en la iglesia sino para el mejoramiento. Por tanto, cuando el Papa usara de la potestad para oponerse a la organización de un concilio libre con el fin de impedir el mejoramiento de la iglesia, no debemos respetarlo a él ni a su poder. Y si excomulgara y tronara, deberíamos desdeñar esto como el poder de un hombre loco y confiando en Dios, excomulgarlo y acorralarlo por nuestra parte, tanto como se pueda, pues semejante poder temerario no es nada. No lo posee tampoco y pronto será vencido por un pasaje de las Escrituras, puesto que Pablo dice a los Corintios: Dios nos ha dado potestad no para destrucción, sino para mejorar la cristiandad. ¿Quién puede pasar por alto este versículo? Es la potestad del diablo y del anticristo la que se opone a lo que sirve a la cristiandad para su corrección. En consecuencia, no debemos atacarla, sino oponérnosle con cuerpo y bienes y con todo cuanto podamos. Aun cuando se produjera un milagro en favor del Papa y contra del poder secular, o alguien sufriese un mal, como ellos se vanaglorian que haya sucedido, debemos considerarlo como originado por el diablo a causa de nuestra falta de fe en Dios, como Cristo lo anuncia. Se levantarán en mi nombre falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Y San Pablo afirma a los tesalonicenses que el anticristo tendrá potestad por Satanás en falsos prodigios. Por lo tanto, retengamos esto, que la potestad cristiana no puede hacer nada contra Cristo, como dice San Pablo, porque ninguna cosa podemos contra Cristo sino para Cristo. Pero si la potestad hace algo contra Cristo, entonces es el poder del anticristo y del diablo. Aunque lloviese y granizase prodigios y plagas, nada comprueban, sobre todo en este último y peor tiempo,
para el cual se han anunciado falsos prodigios en todas las escrituras. Por eso debemos atenernos a la palabra de Dios con firme fe. De este modo el diablo ya dejará de hacer prodigios. Espero que con esto quedará anulado el falso y mentiroso terror con el cual los romanos llenaron durante mucho tiempo nuestras conciencias de timidez y temor. Junto con todos nosotros están igualmente sujetos a la espada. No tienen poder de interpretar las escrituras por mera violencia y sin conocimientos. No tienen potestad de oponerse a un concilio o según su petulancia agravarlo, forzarlo y quitarle la libertad. Y si lo hacen, son verdaderamente de comunidad del anticristo y del diablo. Con Cristo no tienen nada en común sino el nombre. Ahora veremos los temas que por razones obvias deberían ser tratados en los concilios y ser estudiados debidamente día y noche por papas, cardenales, obispos y todos los hombres doctos, si amasen a Cristo y a su iglesia. Pero si lo hacen, la muchedumbre y la espada secular deben acudir sin inquietarse por el excomulgar y el tronar de aquellos, puesto que una excomunión injusta es mejor que 10 absoluciones justas, y una absolución injusta peor que 10 excomuniones justas. Luego, amados alemanes, despertémonos y temamos a Dios más que a los hombres, para no quedar culpables del destino de todas las pobres almas que tan lamentablemente se pierden por el oprobioso régimen diabólico de los romanos. Cada día el diablo ganaría más y más terreno si fuera posible que tal régimen diabólico se volviera peor, cosa que me resisto a suponer o creer. Es terrible y horroroso ver el Señor Supremo de la cristiandad, que se glorifica de ser vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, ande tan mundano y lujoso, de modo que en ello no lo alcanza ni igual a rey o emperador alguno. Se hace llamar santísimo y espiritualísimo, y sin embargo es más mundano que el mundo mismo. Lleva la corona triple, mientras los más grandes reyes solo usan una. Si esto es a semejanza del pobre Cristo y de San Pedro, trátase de una semejanza novedosa. Se parlotea que es herético hablar en contra de ello, ni tampoco se quiere oír cuán anticristiano y antidivino es semejante abuso. Mas creo que siempre debiera quitarse tal corona cuando ha de orar a Dios con lágrimas, puesto que nuestro Dios aborrece toda ostentación, porque la función del Papa no debe ser otra que la de llorar y orar diariamente por la cristiandad y darle un ejemplo de completa humildad. Sea como fuese semejante suntuosidad de escandalosa, y por la salvación de su alma, el Papa está obligado a apartarse de ella, porque San Pablo dice: apartaos de toda conducta que es escandalosa, y nos amonesta a que procuremos hacer lo que es bueno, y no solo ante los ojos de Dios, sino también delante de todos los hombres. Para el Papa bastaría una corona episcopal común. Por sus conocimientos y su santidad debería destacarse ante los demás y dejar la corona de la soberbia al anticristo, como lo hacían sus antecesores algunos cientos de años antes. Dicen que es un señor del mundo.
Es mentira, puesto que Cristo, cuyo lugarteniente y representante se glorifica de ser, dijo ante Pilatos: mi reino no es de este mundo. Nunca un lugarteniente puede gobernar más allá de su superior. El Papa no es tampoco lugarteniente de Cristo glorificado, sino de Cristo crucificado, como dice Pablo. No me propuse conocer algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y haya entre vosotros este sentir que veis en Cristo, que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Además, más nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora hacen al Papa lugarteniente de Cristo glorificado en el cielo. Y algunos han admitido que el diablo impera con tanta fuerza en ellos que creen que el Papa está encima de los ángeles en el cielo y les puede dar órdenes. Esta es precisamente la obra genuina del verdadero anticristo. ¿Para qué sirven en la cristiandad las gentes llamadas cardenales? Se lo diré. Italia y Alemania tienen muchos conventos, fundaciones, feudos y parroquias ricas. Para entregarlos de la mejor manera a Roma, se nombraron cardenales y a estos se les entregaron en propiedad los obispados, los conventos y las prelacías, y así se destruyó el servicio divino. Por ello, se ve que las prelaturas y las contribuciones de todas las iglesias se entregaron a Roma. Las ciudades se derrumbaron, países y habitantes quedaron arruinados. Ya no hay servicios divinos ni predicación, porque los cardenales tendrán los bienes. Ningún turco habría sido capaz de asolar a Italia tan a fondo y de suprimir el servicio divino. Ahora Italia ha quedado esquilmada y todos llegan a Alemania. Empiezan con gran cautela. Cuidémonos, sin embargo. Alemania pronto estará igual que Italia. Ya tenemos algunos cardenales. Lo que los romanos buscan con ellos, los alemanes ebrios no lo deben comprender hasta que no les quede episcopado, convento, parroquia, ni feudo alguno, ni tampoco un solo céntimo. El anticristo ha de desenterrar los tesoros del mundo, como está anunciado. Se procede de este modo, extrayendo lo mejor de episcopados, conventos y feudos. Y como aún no se atreven a arruinarlos por completo, tal como lo hicieron con los italianos, emplean mientras tanto el siguiente santo ardid. Combinan 10 o 20 prelacías y de cada una quitan anualmente un pedazo para que se reúnan una suma. La jurisdicción prebostal de Augsburgo da 1000 ducados. La de Bamberg también algo. Lo mismo Maguncia, Treveris y otras más. Así se juntan 1000 o 10.000 ducados para que un cardenal en Roma lleve una vida como un Fausto rey. Si nos acostumbramos a esto, nombraremos en un solo día 30 o 40 cardenales y daremos a uno el cerro de San Miguel de Bamberg. Y además
al obispado de Augsburgo, el cual pertenece en algunas parroquias ricas, hasta que queden desiertas iglesias y ciudades. Después diremos que somos los vicarios de Cristo y pastores de sus ovejas. Los locos ebrios alemanes tendrán que soportarlo, pero yo aconsejo que se nombren menos cardenales o que el Papa los mantenga de su peculio. 12 de ellos serían más que suficientes, y que cada uno de ellos tenga 1000 ducados de entrada por año. ¿Cómo hemos llegado nosotros, los alemanes, a tolerar semejante robo y expoliación de nuestros bienes por parte del Papa? El reino de Francia lo rechazó. ¿Por qué permitimos nosotros, los alemanes, que nos burlen de esa manera y se burlen de nosotros? Todo sería más tolerable si así solo nos robasen. Pero con ello destruyen las iglesias, privan a las ovejas de Cristo de sus buenos pastores y arruinan el servicio y la palabra divinos. Si no hubiera cardenales, la iglesia no se hundiría, pues ellos no hacen nada que beneficie a la cristiandad. Solo se ocupan de dinero y de pleitos por los episcopados y prelacías. Esto lo podría hacer también un bandolero cualquiera. Si de la corte del Papa se dejase subsistir la 100ª parte y se aboliesen las 99 partes restantes, aquella sería no obstante lo suficientemente grande todavía para dar respuestas en asuntos de fe. Ahora, en cambio, hay tal hormiguero y enjambre en Roma, y todos se glorifican de ser papales, de modo tal que ni en Babilonia existía algo semejante. Solamente escribientes hay más de 3000. ¿Quién puede contar a los demás funcionarios? Hay tantos empleos que uno apenas puede enumerarlos. Todos acechan las fundaciones y feudos de Alemania como los lobos a las ovejas. Creo que Alemania paga más a Roma para el Papa que en tiempos pasados a los emperadores. Hasta estiman algunos que más de 300.000 ducados anuales llegan de Alemania a Roma, completamente en vano, sin objeto, por lo cual no ganamos otra cosa que burlas e ignominias, y aún nos extrañamos de que empobrezcan los príncipes, la nobleza, las ciudades, las fundaciones, el país y la población. Nos debería sorprender que todavía tengamos que comer. Como con esto tocamos ahora el tema verdadero, nos detendremos un poco para demostrar que los alemanes no son del todo unos tontos groseros que no conocen ni comprenden las artimañas romanas. No lamento aquí que en Roma se menosprecie el mandamiento de Dios y el derecho cristiano, puesto que la situación de la cristiandad, sobre todo en Roma, no es tan buena como para quejarse por cosas tan altas. No deploro tampoco que el derecho natural o secular y la razón no valgan nada. Hay una causa aún más profunda. Me quejo porque no observan su propio derecho canónico
inventado por ellos mismos, tal cual de por sí es mera tiranía, avaricia y suntuosidad mundanal, más que derecho. Esto lo veremos ahora. En tiempos pasados, los emperadores y príncipes alemanes consentían en que el Papa cobrase las anatas sobre todos los feudos de la nación alemana. Esto es, la mitad de los ingresos del primer año sobre todo feudo. Empero, ese permiso se dio con el fin de que mediante tan elevadas sumas el Papa reuniera un tesoro para luchar contra los turcos y los infieles y proteger la cristiandad, para que a la pobreza no le resultase tan difícil luchar ella sola, sino que los sacerdotes cooperasen también. De tal intención buena e ingenua de la nación alemana, se aprovecharon los papas para cobrar ese dinero hasta ahora, o sea, por espacio de más de 100 años, e hicieron de ello una contribución y un impuesto debidos y obligatorios. No solo no atesoraron nada, sino que con ese dinero fundaron muchos cargos y empleos en Roma para pagar los sueldos anuales, como si se tratara de una contribución hereditaria. Ahora bien, cuando pretenden luchar contra los turcos, promulgan mensajes para reunir dinero. Muchas veces también publican indulgencias con el pretexto mismo de luchar contra los turcos. Creen que los locos alemanes seguirán siendo eterna e incansablemente unos perfectos bobos y que así continuarán dando dinero para satisfacer la inefable avaricia del Papa. Sin embargo, vemos claramente que ni de las anatas, ni del dinero de las indulgencias, ni de nada se asigna céntimo alguno para luchar contra los turcos, sino que todo va a la bolsa sin fondo. Mienten y engañan, estipulan y celebran convenios con nosotros, de los cuales no piensan cumplir un ápice. Todo ello lo deben encubrir después el santo nombre de Cristo o de San Pedro. En este caso, la nación alemana, los obispos y los príncipes deberían tenerse también por cristianos y gobernar y defender al pueblo que se les encomienda en sus bienes espirituales y temporales, y protegerlos de tales lobos voraces que vienen vestidos de ovejas como pastores y gobernadores, y como los romanos abusan ignominiosamente de las anatas y no han cumplido con lo convenido. Los príncipes no deberían permitir que ellos maltratasen y destruyesen sus países y sus pueblos sin derecho alguno, sino que mediante una ley imparcial y de toda la nación deberían retener las anatas y devolver o volver a abolirlas. Como ellos no cumplen con lo convenido, castigar semejante hurto y robo, o al menos rechazarlos, tal como exige la ley. En ello deberíamos ayudar al Papa y fortalecerlo. Quizás